Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, me presento, soy José Tinoco Zapata de la Universidad Tecnológica del Perú. Y bueno, el día de hoy voy a hablar sobre el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas peruanos. Bueno, el día de hoy un tema que yo he elegido es los bosques estacionalmente secos interandinos. Estos bosques secos interandinos abarcan una superficie de aproximadamente del 41% del territorio nacional, que está distribuido en 8 departamentos. Entre ellos encontramos Lambayeque, Piura, Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, Junín, Apurímac y Cusco. Además, este abarca 535.871.60 hectáreas. ¿Cuál es su importancia? Bueno, estos ecosistemas se ubican ante todo entre los 2.500 y los 3.500 metros sobre el nivel del mar, en valles y laderas de la cordillera de los Andes. Aunque suelen ser fragmentados y pocos extensos, tienen una gran importancia ecológica, social y económica. Uno de ellos es la diversidad única, por ejemplo, que estos albergan numerosas especies endémicas de flora y fauna. Además que funciona como refugio para aves, mamíferos pequeños e insectos polinizadores, además de plantas medicinales. Otro punto es la regulación hídrica. Estas capturan agua de lluvia y neblina, que permiten la recarga de acuíferos. Además regulan el flujo de ríos y quebradas, reduciendo el riesgo de sequías e inundaciones en los valles interandinos. Otro punto también es la protección de suelos. Sus raíces fijan el suelo, además evitan la erosión y deslizamiento de tierras en zonas montañosas. Además de mantener la fertilidad natural en los suelos agrícolas cercanos. Otro punto es clima y calidad del aire. Estos absorben el dióxido de carbono y liberan el oxígeno, contribuyendo a mitigar el cambio climático, además de regular la temperatura local y mantienen la humedad del medio ambiente. Y estos tienen un valor cultural y económico. Muchas comunidades andinas dependen de ellos para lo que es la recolección de leña, frutos y fibras y plantas medicinales. Además de pertenecer al patrimonio cultural, esto está vinculado a tradiciones, rituales y saberes ancestrales. Otro punto muy importante es la actividad ecológica. ¿A qué me refiero con esto? Estos actúan como corredores biológicos que permiten el desplazamiento y la conservación genética entre especies. Las amenazas que enfrentan este tipo de bosques son las principales: es la deforestación, la fragmentación de hábitat, sobrepastoreo, incendios forestales, especies invasoras y el cambio climático. Como ya muchos conocemos, los más a destacar es la deforestación, el sobrepastoreo, incendios forestales y el cambio climático. Bueno, además encontramos dos factores ambientales. Uno de ellos son los bióticos y los abióticos. El factor ambiental biótico son los componentes vivos de un ecosistema, es decir, todos los organismos que interactúan entre sí y con el ambiente. Y estos contienen y conservan, además de un papel muy importante en la naturaleza. Entre ellos encontramos productores, consumidores, descomponedores y detritívoros. En los productores encontramos lo que son plantas, algas, bacterias que producen su propio alimento a raíz de la fotosíntesis o quimiosíntesis. En los secundarios, en los consumidores encontramos primarios, secundarios, terciarios o omnívoros. Estos se alimentan de productores como por ejemplo los conejos, las vacas e insectos. En los secundarios, que son los carnívoros, son los que comen carne. Entre ellos se encuentran los zorros y aves rapaces. En los terciarios son los que se alimentan de otros carnívoros, como por ejemplo se encuentran los pumas, tiburones, entre otros. En los omnívoros son tanto los que consumen carne como plantas, y entre ellos encontramos a los osos, por ejemplo, y un claro ejemplo también de ellos somos nosotros, los seres humanos. Un tercer punto que se encuentra en los bióticos son los componedores, hongos, bacterias y algunos invertebrados que degradan la materia orgánica muerta. Estos reciclan nutrientes devolviéndolo al suelo o al agua para que los productores los reutilicen. En los detritívoros encontramos animales que consumen restos orgánicos en descomposición, como por ejemplo son las lombrices y escarabajos. Además de ser un puente de desechos entre lo orgánico y descomponedores. En los abióticos son factores de los cuales estos se encuentran y están compuestos por no vivos del ambiente. Estos influyen en los seres vivos y en el funcionamiento del ecosistema. Entre ellos encontramos lo que son cambios climáticos, edáficos, que son del suelo, geográficos e hidrológicos. En los climáticos encontramos lo que es temperatura, luz solar, humedad, precipitaciones, entre ellos lluvia, nieve y granizo, además del viento, presión atmosférica. En los edáficos, que nos referimos al suelo, el tipo de suelo, texturas y estructura, pH, nutrientes, minerales y contenido de agua. En los geográficos tenemos la latitud, que son los más conocidos. Relieve, entre ellos están montañas, valles y llanuras. Además, estos le dan una orientación a las laderas. En lo hidrológico tenemos la disponibilidad del agua, salinidad, corrientes y movimiento del agua, oxígeno disuelto en ambientes acuáticos. En conclusión, el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas peruanos es fundamental para realizar un futuro sostenible. Ante las amenazas como la deforestación, la contaminación y el cambio climático, es necesario tomar acciones responsables para que protejan nuestro planeta. Muchas gracias por su atención y compromiso con este tema tan importante.